Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En julio de aniversario, Panamericana, 49 años en los corazones bolivianos. En esa jornada muy especial, cumpliendo 49 años de servicio al país, Panamericana en sus distintos espacios cumple a cabalidad con este objetivo de servir al país, a la bolivianidad. Y en este espacio de diálogo en Panamericana no podemos dejar de lado la consideración de los distintos temas de la agenda informativa. Hemos tenido una entretenida mañana. Desde muy temprano hasta las 12 del mediodía estuvimos con una programación especial precisamente conmemorando estos 49 años de servicio al país de parte de Panamericana. En esta jornada en Diálogo en Panamericana vamos a realizar consideraciones, lo habíamos manifestado, acerca de distintos temas de la agenda informativa. Haremos algunas consideraciones en el primer punto respecto al denominado caso golpe de Estado. Esto en función de nuevas variables que se han ido presentando en el escenario nacional, pero también hay repercusiones a nivel internacional por la forma en cómo se han ido presentando estas variables, criterios adversos que han generado un escenario bastante dinámico respecto a este tema. El segundo punto tiene que ver con la postura de organismos internacionales en torno a la situación de algunas naciones del mundo. Se hace referencia fundamentalmente a países de América Latina, como es el caso de Venezuela, de Cuba, de Haití, y habrá que realizar también a nivel de nuestros invitados una consideración a este nivel, a nivel internacional. Finalmente, reflexiones sobre la situación sanitaria y la evolución del coronavirus, la pandemia del coronavirus en nuestro país, en el marco de algunas decisiones que se han ido conociendo desde el gobierno central, desde los gobiernos nacionales, sobre todo en relación al proceso de vacunación masiva. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, el vocero presidencial, don Jorge Richter, a quien le damos la bienvenida después de mucho tiempo. También está junto a nosotros el investigador, ex autoridad de Estado, don Carlos Bert. Y finalmente, el politólogo Marcelo Arequipa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana en esta jornada bastante especial por el aniversario de la emisora. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con ustedes, le damos la palabra a don Jorge Richter. Muy bienvenido a este espacio de Panamericana. ¿Qué nos tiene que decir sobre este primer punto respecto a las consideraciones en torno al denominado caso golpe de Estado? Adelante. José Luis, un cordial saludo, siempre honrado por acompañarlos en el programa. También felicitar por los 49 años de Radio Panamericana, cerca ya de medio siglo de estar presente en las familias, en las casas de los bolivianos, las bolivianas, con información, con noticias, con reflexiones, con debates, con discusión. Esto siempre es importante en el marco del ejercicio de nuestras libertades. Y por supuesto también en este mes de julio, un deseo de mejores días para cada uno de los paseños, de las paseñas,
y de cada una de las personas también que vivimos, que no somos paceños, pero que vivimos acá desde hace ya tanto tiempo. Que sean mejores días para el departamento, para la ciudad, como también para cada una de las familias que aquí residen. Hemos podido en los últimos días observar en la vertiginosidad que caracteriza la política boliviana y los hechos de coyuntura y de contexto, cómo se ha ido incorporando nueva información, nuevas referencias que en el proceso de investigación seguramente dilucidarán enormes datos que puedan también esclarecer, lo que ha significado los sucesos de noviembre de 2019, cuando se estructura un gobierno no constitucional en el país. En el derecho constitucional hay algo que se llama el deber de obediencia de la supremacía constitucional, lo cual es absolutamente importante. Si nosotros vamos revisando lo que dice y señala la Constitución Política del Estado de la Nación Argentina en su artículo 36, vemos que existe de manera muy importante, hay que mirar y hay que atender y hay que leer con atención esto, existe una condena del acto de fuerza de la usurpación del poder político, el cual es nulo de nulidad absoluta, y declara de la misma manera absolutamente imprescriptibles las responsabilidades en lo penal y en lo civil de aquellos, lo dice así, de aquellos quienes asalten el poder. Y les apareja, sumado a todo ello, también la descalificación como infames traidores de la patria. Esto se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política Argentina. Infames traidores a la patria a quienes han incurrido en esas obras. Esas obras son el asaltar al poder, en utilizar la fuerza para la usurpación del poder político. La misma norma constitucional, José Luis, reconoce también el derecho del pueblo argentino a resistir los actos de violencia institucional, y a partir de esto, fundamentalmente una apotegma, una sentencia moral, y esta es de que el derecho solo se crea y solo se aplica desde el mismo derecho. Todas las personas que acceden a un cargo, José Luis, amigos de Panamericana, del país entero, todas las personas que acceden a un cargo de uno de los poderes que conforman la estructura del poder de gobierno de un Estado prestan un juramento, y es un juramento de cumplir y de hacer cumplir también, en cuanto de él o de ella dependa, la Constitución Política del Estado. Y ahí nosotros tenemos un primer elemento en un breve y rápido intervalo, un elemento de que en el país el gobierno de la señora Áñez, en noviembre de 2019, hacia el final de la tarde, hacia eso de las 18:30, se arroga, por medio de una interpretación absolutamente personal de los artículos 161, 169, 170, 173 de la Constitución Política del Estado, y previamente del artículo 41 del reglamento de debates del reglamento de la Cámara de Senadores, se arroga el poder del Estado. Esto que en la Constitución Política del Estado de la Argentina se llama la fuerza la utilización de la fuerza para la usurpación del poder político. Esto que acabo de señalar, José Luis, amigos de Panamericana, esto expresa la dimensión que tiene para la Argentina que autoridades de su país hayan conspirado para lograr que el proceso constitucional de un país como el boliviano, un país hermano por supuesto para ellos y para nosotros, sea troncado, y que el resultado de aquello sea la instalación de un gobierno no constitucional, un gobierno que haya cancelado los derechos humanos, un gobierno que para sostenerse tuvo que generar acciones de intervención con fuerza desmedida que causaron los eventos angustiantes en muertes, en heridos y en detenciones en la localidad de Sacaba primero y Sencata después. Esto a nosotros nos debe llevar
antes de ingresar estrictamente a hacer una referencia sobre lo que ha significado los nuevos hechos a partir de la carta que firma en agradecimiento al gobierno argentino el general Jorge Gonzalo Terceros. Esto nos lleva a señalar que tiene que existir para los bolivianos, para la población, para los actores políticos, para las instituciones con incidencia en la vida cotidiana nuestra, en la construcción de sociedad y finalmente en la estructuración y construcción también de Estado. Tiene que existir una verdadera valoración objetiva del sentido de lo que es la institucionalidad de la democracia como mecanismo de gobernarnos autónomamente en nuestro Estado. Porque su interpretación, esta interpretación y esta valoración de lo que significa la democracia como forma de gobierno, tiene que tener una profundidad tal de que se constituya en el elemento sagrado de la institucionalidad boliviana, que no puede interrumpirse bajo ningún concepto, tampoco excusa, ni mucho menos argumento. Habíamos construido 37 años de democracia al 2019, de democracia interrumpida con diferentes momentos muy críticos algunos y auspiciosos también para los bolivianos otros, como la Constitución del 2009, que genera la inclusión de aquellos sectores sociales que habían estado históricamente postergados de la construcción y de la participación en la vida social y política en nuestro país. El no tener una valoración objetiva del sentido de la institucionalidad de nuestra democracia significa o va de forma contraria en proporción a los deseos de todos aquellos actores políticos donde las preocupaciones mayores están básicamente en poder instalarse en el gobierno sin importar la sustancia democrática de ésta. Esto significa despreciar, por ejemplo, la democracia intercultural, porque ello significa a su vez tener que compartir el poder político. Entonces, esta valoración, que significa un marco introductorio a lo que hablamos sobre las consecuencias de golpe de Estado, esta valoración de lo verdaderamente democrático, del respeto de lo que significan las formas de elección de autoridades, de los procesos democráticos, electorales en nuestro país, son fundamentales y no están posiblemente hoy en día valoradas en la dimensión real que nuestro país necesita para poder construir primero democracia, institucionalidad democrática, apego a la constitución política del Estado y por supuesto a partir de estos elementos forjar una pacificación basada en la complementariedad, en el reconocimiento de la otredad y de la diversidad de los bolivianos. Ahora bien, elementos nuevos, como dice el tema que nos convoca, estas nuevas variables, estamos hablando en ese sentido de la carta del general Terceros y por supuesto de los hechos que repercuten de forma inmediata en la Argentina. Ahí podemos señalar 2 o 3 aspectos rápidos, José Luis. El primero, que hemos podido observar a nivel de ejes discursivos, de medios de comunicación, un debate con una multiplicidad de interpretaciones, que son validadas por los medios de comunicación, en gran manera por los medios de comunicación de lo que es la corporatividad mediática empresarial, de forma absolutamente subjetiva, planificada desde la perspectiva y el interés político inmediato. ¿Para buscar qué? Básicamente desordenar lo que significa el debate respecto del golpe de Estado, para dilatar también el avance de las causas judiciales y para poder intentar instalar en convencimientos sociales a partir de una mentira con fuerza mediática, convencimientos, insisto en esto, convencimientos sociales que permitan modular aquellos temas que deben ser tratados, cuáles con prioridad y aquellos que deben ser seguramente oscurecidos o dejados en la invisibilidad absoluta. El hecho real es que en el país hoy en día se debaten entre una narrativa propiciada por argumentos indemostrados a la fecha de lo que
se llama fraude electoral, versus una vivencia de miles y cientos de bolivianos que dejó muertos, que tienen nombre y apellido, que dejaron familias incompletas, que dejaron también más de 800 heridos y más de 1000 detenidos en las cárceles bolivianas. Hay algunos puntos que son absolutamente importantes de señalar respecto de esta carta, que ha propiciado a su vez de forma muy rápida una investigación en 4 niveles en la Argentina. Se está investigando respecto de lo que ha significado este envío de munición antimotín, de armamento, de un grupo de élite. Se está investigando hoy en día en el Congreso de la Nación Argentina, en la Aduana Nacional Argentina, en la Agencia Federal de Inteligencia y, por supuesto, en el Ministerio de Justicia. Esto es absolutamente importante porque va a conferirnos a todos nosotros una cantidad de información que sin lugar a dudas nos va a permitir realizar apreciaciones que no tengan carácter a priorístico ni de una subjetividad o del sentido común, sino información sustancial en documentos que no son de conocimiento público. Algunos ahora ya sí empiezan a posicionarse en la opinión pública a través de diferentes medios de comunicación. Lo importante será, sin lugar a dudas, tener material que nos permita a nosotros finalmente realizar una apreciación. Sin embargo, es importante señalar algunos hechos de forma muy rápida. El vuelo que trajo este material antidisturbio y armas también, armas de fuego como pistolas semiautomáticas, escopetas, escudos balísticos, visores nocturnos, etcétera. ¿El vuelo existió? La respuesta es que sí. Llegó al país el 13 de noviembre, en horas de la mañana. ¿Se produjo algún hecho que llama profundamente la atención? Sí, que no tiene las órdenes y los objetivos para su exportación temporal, como salió en el documento que está investigando Aduana Argentina, que no tiene los objetivos para los cuales había sido señalado. ¿Esto qué significa? Que inicialmente se habían solicitado una cantidad de balas antitumulto en una cantidad de 3.600 y que posteriormente, de un día para el otro, del 11 al 12 de noviembre, pasan a ser 70.000 las balas de estas. Se conoce ahora que no solamente llegaron tropas de élite en un número de 11 gendarmes del grupo Alacrán, que es un grupo de élite, que no es un grupo antimotines, es un grupo de élite. En la Argentina los grupos antimotines se conocen como unidades móviles antimotines, que son algo diferente. Este grupo de gendarmes que estuvieron en el país llegaron en 3 contingentes, esto es, 30 gendarmes fueron los que pasaron por Bolivia. Y hay un elemento que no es menor y que se acaba de conocer, y esto es, lo ha señalado también el ex embajador en Bolivia de la Argentina, y habla de la posible existencia de un circuito paralelo que posiblemente tuvo toda la relación con el armamento que llega al país. ¿Por qué un circuito paralelo? Porque él reconoce que estas cajas que llegaron al aeropuerto fueron trasladadas hasta la embajada y desconoce después cuál ha sido su lugar. En ese sentido, es absolutamente importante, más allá de la carta, que es el hecho detonador, saber que hoy en día, en estos momentos, 4 instancias distintas del gobierno argentino están en proceso de investigación sobre lo que ha significado este envío de armas. Y terminar con esto rápidamente, José Luis. También hay que esperar cuáles son los hechos conclusivos de lo que está tramitando el ministro Soria, que es el ministro de Justicia, la ministra Frederick, que es la ministra de Asuntos de Seguridad Nacional e Interna de la Argentina, por el tema de contrabando agravado, que involucra al expresidente, a la exministra Bullrich, etcétera. Y también la causa penal económica que se está siguiendo contra el expresidente,
activada desde la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con armas de fuego. Y el conjunto de declaraciones, por ejemplo, de todos los 30 miembros de el grupo Alacrán que estuvo en nuestro país. Esto es importante para conocer, concluyo José Luis, la incidencia que tuvo esto en la ruptura institucional de nuestro país. Y si estas armas también que llegaron al país tienen alguna intervención en los sucesos de Sencata y de Sacaba, entre muchos otros elementos que produjeron, fortalecieron y permitieron el golpe de Estado y la instalación de un gobierno no constitucional. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Richter. Le damos la palabra rápidamente a don Carlos Bert. Bienvenido a Diálogo en Panamericana en esta fecha especial. Adelante, don Carlos Bert. Gracias, José Luis. De un buen tiempo participo en Diálogo en Panamericana. Gracias otra vez por la invitación. Un cordialísimo saludo a toda la audiencia. Y no quiero dejar pasar, aunque previamente voy a saludar tanto a Jorge Richter como a Marcelo Arequipa, con quienes compartimos esta mesa. Quiero aprovechar porque hoy día estamos recordando, si la memoria no me falla, 49 años de fundación de la Radio Panamericana. A manera de homenaje, quiero contarles rápidamente una anécdota sobre Radio Panamericana. El año 72, año que se funda la radio, en julio del 72, yo era uno más de los miles de bolivianos encarcelados por la dictadura de Banzer, que, como recordaremos, el año anterior había arribado al poder con un verdadero golpe de Estado. Estábamos, acabo de decir, miles de personas. En ese momento me encontraba en la Dirección de Orden Político, la DOP, no existe ya eso, que por entonces funcionaba en lo que hoy es la Gobernación de La Paz. Estábamos en una celda y siempre las prisiones bolivianas son curiosas. Teníamos radio. Bueno, yo no personalmente, pero los presos teníamos radio. Y alguien captó la nueva radio que ese día se fundaba. Y escuchamos las notas que todavía son características de los noticieros de Panamericana, desde esa época. Y escuchamos esas notas, nos enteramos que había aparecido Radio Panamericana en plena dictadura, y a partir de ese momento Radio Panamericana hizo gala de una línea independiente aún en la dictadura, de manera tal que para los presos, para los miles de presos de ese momento, a partir de ese día, todos los días escuchábamos el noticiero de Panamericana. Es una anécdota que me permite relevar y poner de manifiesto el origen, la trayectoria y la importancia de Radio Panamericana. Gracias nuevamente por invitarme. Es un privilegio participar en una radio de esta trayectoria e importancia. A usted las gracias, don Carlos. A ver, entrando al primer tema, hay mucho que discutir. Yo había pensado enfocar como muy académicamente, primero la parte conceptual, teórica, y después los hechos, pero no me va a alcanzar el tiempo. Voy a asumir la línea de Jorge Richter y voy a cambiar. Voy a entrar directamente a los hechos, a la relación de hechos, y en la segunda intervención, si es necesario, me refiero a la parte teórica y conceptual. ¿Por qué teórica y conceptual? Porque el debate aquí fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado, lo que sucedió en noviembre de 2019. Bien, voy a hacer una breve relación de hechos. A ver, ¿qué es lo que pasó? Recordemos primero
cómo sucedió la renuncia y la fuga, porque fue una fuga de Evo Morales de Bolivia, del Chapare, con fechas. No voy a hacer valoraciones, ¿no es cierto? A ver, voy a relevar datos importantes. El viernes 8 de noviembre, primero una línea de quienes pedían la renuncia de Evo Morales. Viernes 8 de noviembre, es decir, el día que se produjo el motín de la policía. Ese viernes se hizo nacional el motín de la policía. Ese viernes, el rector de la UPEA, probablemente el rector que falleció hace unos meses atrás, ¿no? Por el COVID, entiendo. El rector de la UPEA, bastión alteño y promacista, criticó duramente al gobierno en términos públicos, pidió nuevas elecciones y la organización de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Todo lo que estoy diciendo sale de la prensa. Esta es una investigación periodística, hemerográfica. Ya el 8 de noviembre, un actor tan importante como el rector de la UPEA había pedido la renuncia de Evo Morales, nuevas elecciones, etcétera. El sábado, al día siguiente, 9 de noviembre, Evo Morales, en este momento, todavía está llamando a sus militantes a que salgan a defender al gobierno. Al mediodía, 11:30, 12, la Central Obrera Boliviana, con el actual dirigente, el señor Huarachi, pidió a Evo Morales que renuncie en aras de la unidad y pacificación del país. Llama la atención, ¿no?, que Evo Morales está enojadísimo con todos los que le acusan de todo, pero no se enoja con don Huarachi, que le pidió la renuncia, y siguen de ñañas. Bueno, un poquito más adelante, a las 15:45 más o menos, fue cuando las Fuerzas Armadas le sugieren en carta a Evo Morales, ese es el vocablo que utilizan, le sugieren al presidente que renuncie. Poco tiempo después, 16:25, la defensora del pueblo, la actual defensora, que es masista pero declarada, la actual defensora del pueblo le sugiere también, es interesante, le sugiere a Evo Morales que renuncie, y la señora sigue ejerciendo el cargo. Nadie se ha enojado, nadie la saca de esta función, es interina olímpicamente y ella continúa de ese modo. O sea, era un clima, con esto lo que quiero es recordar el clima general que había en el país. Finalmente, don Evo Morales, en medio de todas estas declaraciones, a las 16:56 renuncia Evo Morales. Domingo 10 de noviembre, 16:56 renuncia Evo Morales a la presidencia, y a su lado, como recordaremos, estaba García Linera y la exministra de Salud, Montaño, ¿no? Bien, este es el patrón desde el cual vamos a analizar esto que se está utilizando, y Jorge acaba de repetir, la carta del general Terceros. Voy a añadir un dato más, porque esta es la base fáctica de lo que ha sucedido. Repito, Evo Morales renuncia el domingo a las 16:56, o sea, casi a las 5 de la tarde, un poco antes de las 5. Al día siguiente, martes 12, estoy saltando varias cosas, martes 12 a las 7 de la noche aproximadamente, Yanine Áñez asume la presidencia. Primero el Senado, después hacen cosas. En ese momento, o a primera hora del día siguiente,
es decir, del martes 12, se produce la renuncia del alto mando militar, es decir, Calimán, Terceros y los otros. ¿Ya? Por favor, hay que tener en claro estas fechas y horas. Yanine se posiciona a las 7 de la noche. Esa noche o a primera hora, eso van a aclarar seguramente en el proceso que se están sustanciando, renuncia el alto mando. Bien, hasta ahí llego. Ahora paso a la carta del general Terrazas. Aquí tengo, Terceros. Aquí tengo la carta que se ha publicado. Y voy a leer la parte que interesa. Supuestamente, el general Terceros, comandante de la Fuerza Aérea. Ya, esto es importante. Este es un hecho importante. Le habría mandado el 13 de noviembre. Vamos a suponer que no ha sido a las 6 de la mañana, ni a las 7, ni a las 8 de la mañana, ¿no? El 13 de noviembre le habría mandado esta carta. ¿Ya? Cuando acabamos de ver que en ese momento ya estaba renunciado. Pero bueno, le habría mandado firmando todavía como comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Y qué le dice? Al embajador: señor embajador, etcétera, etcétera, le agradezco por el material que nos han ayudado, y leo textual: asimismo me permito comunicarle que se recibió la Fuerza Aérea el siguiente material bélico de agentes químicos. 1. 40.000 cartuchos AT-12 quebrado 70, es decir, estas balas de goma, ¿no? Estos proyectiles de goma, que son antitumultos. 40.000 cartuchos. Está agradeciendo por la recepción. 18 gases lacrimógenos. Voy a simplificar varios elementos. 0,5 será la carta, 0,5 gases lacrimógenos, 5 gases lacrimógenos en spray, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC. Vamos a convenir en que, salvo los 40.000 cartuchos AT, el resto es para 10 minutos. Dejamos de lado el resto. Nos quedamos con los 40.000 cartuchos AT-12 quebrado 70. Bien, todos sabemos que la defensa del general Terceros ha negado la veracidad de esta carta, sosteniendo lo que acabo de señalar, que él el 13 de noviembre ya no era comandante de la Fuerza Aérea. Y aquí aparece una duda. ¿Qué habrá hecho, no, la Fuerza Aérea con esto? Desde los aviones habrán tirado los proyectiles de goma. No creo eso, ¿no? Algo no está bien con esta carta. Algo arroja dudas. Pero bien, tal como ha indicado Jorge, en la Argentina se ha abierto la investigación. Y se ha publicado ya, vamos a resumir para los oyentes. Destapado el escándalo supuestamente, y voy a explicar por qué supuestamente, destapado el escándalo hace pocos días, las autoridades argentinas, la titular de seguridad de la Argentina, ahora la señora Sabina Frederick, pide y les da 72 horas a la Gendarmería Nacional Argentina para que informen qué pasó en noviembre de 2019, qué material militar enviaron a Bolivia, etcétera, etcétera, y les da 72 horas. Aquí tenemos el informe, se ha publicado ya en Bolivia, por lo tanto no es felizmente ningún secreto, y el informe del comandante de la Gendarmería Nacional dice lo siguiente. Miren, en el informe dice: el 11 de noviembre de 2019
por la orden que nos dio la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, preparamos el traslado a Bolivia y llevamos los siguientes implementos: 10 pistolas semiautomáticas, 2 escopetas de repetición, 5 carabinas automáticas, 2 ametralladoras, 2 fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, 2 escudos balísticos, 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres para las armas de fuego, de las cuales solamente de estas 8.820, 3.600 eran calibre 12.70. Esta parte probablemente coincida con la carta supuesta que habría enviado el general Terceros. Habilitaron en ese momento el traslado de 11 miembros de la Gendarmería Nacional Argentina del grupo de élite Alacrán. Como verán, este informe, el detalle de este informe no coincide con la carta del general Terceros. Tercera gigantesca duda que echa por tierra toda esta historia que el gobierno boliviano está intentando armar. La carta del general Terceros habría sido enviada el 13 de noviembre, en la mañana, agradeciendo por la recepción de esto. Lo cierto es que el grupo Alacrán de la Gendarmería, lo dice el informe y lo ha dicho Jorge Richter, llega a La Paz el 13 de noviembre, en la mañana. ¿Cómo pudo Terceros agradecer por un material que no ha recibido todavía y por un material que no coincide con el informe de la Guardia, de la Gendarmería Argentina? Esta es una burda invención. Ahora, ¿de quién es una burda invención? A eso voy a ir, si me dan un par de segundos más. Miren, inicialmente pensé que era otra movida más del gobierno de Evo Morales, ¿no? Que digitando, pensé que no tenían muchos elementos para agarrar al general Terrazas y ese era el objetivo. Creo que no. Parece que esto viene de la Argentina y de cómo creo encontrar la punta del ovillo. Miren lo que dice el informe que ha elevado el actual comandante de la Gendarmería Argentina a su ministra de Seguridad. Dice: tal como sucedió, le dice, el embajador argentino en Bolivia, el actual embajador argentino en Bolivia, en enero de 2020, ¿será enero de 2021? No estoy muy seguro de eso. Le pide informe a la policía boliviana. Es el embajador argentino el que le pide informe a la policía boliviana. ¿De qué materiales ha recibido? No a la Fuerza Aérea. Bueno, la policía boliviana le informa al embajador argentino y le dice qué es lo que han recibido, qué es lo que ahora el general, ¿cómo se llama? El comandante de la policía, el general, hace 2 o 3 días nos ha dicho: miren, sí hay estos elementos, están en la policía, no sabemos cómo ha llegado, vamos a investigar. O sea, ¿cómo llegó a la policía? Pues si es el general Terceros el que ha agradecido por este material. Bueno, fue el embajador argentino el que pidió los informes a la policía y fíjense lo que nos dice el embajador argentino, destapando esto con el ingenuo del canciller boliviano, que recibe la carta y hace bulla, y lanza la carta del general Terceros. Miren lo que dice. Cuando llegué, dice el señor Ariel Basteiro, que es el actual embajador de la Argentina, dice:
Cuando llegué a ejercer mis funciones a Bolivia, me enteré, dice, voy a leer la nota de prensa, dice, el emisario, Ariel Basteiro, contó que cuando llegó a la embajada recibió información sobre el arribo de esa aeronave durante los conflictos, que aterrizó en suelo boliviano con 12 gendarmes para reforzar la seguridad más su armamento. Ese mismo vehículo fue utilizado para transportar de regreso a Buenos Aires a periodistas que resultaron agredidos, por lo que vinieron los gendarmes, más los asilados del gobierno de Evo en la embajada argentina. Y remarca Basteiro: los comentarios decían que habría habido otras cajas, pero nadie sabía qué se había hecho con ellas. Tras conocer esos detalles, dice, un arduo trabajo. Mi equipo de investigación buscamos en la embajada, no encontrábamos nada, y de pronto hemos encontrado en un archivo oculto, en un rincón, algo que estaba secreto, y aquí está la carta del general Terceros. Esa es la versión del actual embajador argentino. Este es un montaje a todas luces que se está esclareciendo, que va a seguir seguramente su curso, y nos están dejando varias preguntas que las voy a retomar en la segunda intervención. Muy bien, le agradecemos, don Carlos Bert. ¿Qué dice usted, don Marcelo Arequipa? Bienvenido a Diálogo en Panamericana. Adelante, en este primer punto del programa. José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para Jorge y para Carlos Bert. Y no quiero dejar de pasar también felicitando a la radio por los 49 años y dar en realidad un poco, si quieres, mi testimonio, porque si bien es cierto que no he tenido el privilegio de escuchar la radio de forma inaugural, como nos contaba hace un momentito Carlos Bert, pero para mí Panamericana ha sido el punto de encuentro familiar de los fines de semana, si quieres. Es decir, los sábados no podíamos dejar de no almorzar en la casa de los abuelos sin escuchar el diálogo y sin escuchar después confidencias. Es decir, era como algo ya que formaba parte del círculo familiar, ¿no? Entonces, por eso, de verdad que estoy muy contento y siento mucho privilegio de estar en este día en la radio, ¿no? Muchas felicidades otra vez. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que observo un poco viendo el panorama en general de la discusión pública sobre este tema del golpe de Estado? Lo vamos a poner entre comillas, y al fraude electoral también lo ponemos entre comillas. ¿Qué es lo que observo? Y lo que observo es un poco lo que acaban de comentar tanto Jorge Richter como Carlos Bert. Estamos partidos como país en dos capítulos, ¿no? Dos capítulos que, por un lado, uno de esos capítulos comienza en febrero del 2016 y termina el 10 de noviembre del 2019. Es decir, el referéndum constitucional y la renuncia del expresidente Morales. Y ese capítulo de la historia está sostenido por el antimacismo. Es decir, ese capítulo está muy bien sostenido ahí, con la lógica de el irrespeto a la Constitución, primero, y segundo, una suerte de una supuesta tramoya para favorecerse con los resultados electorales. Ese es un capítulo de la historia. El otro capítulo comienza el 10 de noviembre del 2019, el mismo día de la renuncia del expresidente Morales, y a ese capítulo se le ha sumado la gestión de la señora Áñez Mas, hasta el día en el que el movimiento al socialismo vuelve a ganar las elecciones, en octubre del año 2020, ¿no? Y ese capítulo está sostenido por el masismo, y el masismo lo ha denominado ese capítulo golpe de Estado. Ahora mismo estamos en una suerte de armar el rompecabezas del supuesto golpe de Estado, porque el año 2020 estábamos, igual como país, en la idea de armar el rompecabezas sobre el supuesto fraude electoral también. En ese momento era ese en realidad el discurso, digamos, hegemónico, y hoy día es otro. Y cada día que pasa es como si se intentara armar un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas que además, dicho sea de paso, sobre el tema del golpe, un rompecabezas que además en algunos momentos aparecen unas fichas, se las pone sobre la
sobre el rompecabezas, y de repente esas fichas desaparecen y luego vuelven a aparecer. Entonces esto es muy curioso, creo yo, porque nos está llevando, creo yo, como país a una discusión que va a terminar por seguir reproduciendo lo que ha pasado en este país desde su fundación, ¿no? Es decir, la histórica rueda de la venganza, ¿no? Y luego uno se pregunta si esto realmente nos va a llevar a algo. O sea, ¿de verdad nos va a llevar a responder algo de forma estructural, de fondo? Yo creo que no. En el fondo esto no nos va a llevar a responder y a resolver absolutamente nada, ¿no? Entonces este es un problema, creo yo, que va más allá, como decía hace un momento atrás, de solamente resolver, si quieres, el tema del supuesto golpe, porque lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas es, a mi juicio, lo siguiente. Ahora entro, digamos, a lo coyuntural, que es lo más próximo a lo que hemos vivido estas últimas 2 semanas. Hay un antes y un después, creo yo, desde el momento en el que se lo detiene al señor Arturo Murillo en Estados Unidos, y eso repercute como noticia en este país. Hasta antes de la detención del señor Murillo en Estados Unidos, habían declaraciones muy fuertes, no solamente dentro de Bolivia, sino fuera. Hay que recordar, por ejemplo, el comunicado que lanza la Unión Europea condenando la detención de la señora Áñez. No es poca cosa, no es solo la extrema derecha la que se pronuncia por la detención de la señora Áñez, no es solo la extrema derecha, eso hay que reconocerlo. Pero, para suerte del gobierno actual, se lo detiene al señor Murillo. Y en ese momento, a partir de ese momento, creo que la figura cambia de sentido. Porque de estar un poco arrinconados con la discusión o con el discurso del golpe de Estado, el gobierno otra vez empieza a tomar un poco aire y empieza a tomar otra vez oxígeno sobre este tema. Entonces empieza a incursionar de forma un poco más agresiva, si quieren, sobre este tema. Pero es a partir de ahí, es el momento en el cual se lo detiene al señor Murillo, desde el cual se empieza otra vez a retomar este tema con fuerza. Y el otro momento para mí, que sigue configurando, digamos, un poco la corriente a favor de este gobierno, es el momento en el cual se los detiene al excomandante Terceros y al excomandante Jarjuri. Ahí hay 2 elementos que a mí me llaman la atención. Sale el señor Terceros a declarar. Su declaración es pública. Su declaración se la conoce. Inmediatamente sale toda la plana mayor del movimiento al socialismo a declarar a la opinión pública. Y ahí hay un problema, creo, de estrategia, porque han salido a declarar, no es en el orden en el que voy a comentar, pero por lo menos es como yo he ido viendo: Evo Morales, García Linera, Javier Zabaleta, Gabriela Montaño, Carlos Romero, salen a declarar públicamente, y todos estos actores a los que me estoy haciendo referencia dan datos como para intentar armar ese rompecabezas. Pero es bien curioso, porque algunas fichas de esos rompecabezas son más grandes, otras más pequeñas, es decir, no se pueden unir entre sí. Y a eso me voy con la idea de que eso, lejos de generar una suerte de clarificación sobre ese asunto y explicar bien al país de forma didáctica, si quiere, sobre qué hicieron los excomandantes de las Fuerzas Armadas, lo que genera más bien es más ruido y más incertidumbre. Es decir, si uno revisa las declaraciones de todos estos personajes con un peso político importante en el país, va a encontrar mucho ruido y va a encontrar incongruencias. Y ese es el problema, porque tanto el masismo como el antimasismo lo que hacen es agarrar las fichas que les conviene de esos momentos, de esos 2 capítulos que acabo de decir, por los cuales están divididos, agarran esas fichas, las ponen de acuerdo a su antojo y no se están dando cuenta que aquí el primero que va a tomar la ventaja, o va a avanzar en todo caso, es el primero que reconozca su grado de corresponsabilidad que han tenido sobre estos temas. Los dos tienen, creo yo, un grado de corresponsabilidad. El masismo tiene su grado de corresponsabilidad entre lo que ha pasado el 2016 y el 10 de noviembre del 2019. Tiene su grado de corresponsabilidad.
El día que reconozca esto, yo creo que habrá avanzado en términos políticos. El antimasismo también tiene su grado de corresponsabilidad entre lo que ha pasado con ese día del 10 de noviembre del 2019 hasta el momento en el cual se lleven adelante otra vez elecciones generales en este país. Pero a ninguno de los dos bandos, creo, o ninguno de los dos bandos tiene el más mínimo espíritu de autocrítica. Ninguno de los dos representa por lo menos una suerte de mea culpa de qué es lo que hicieron en ese tiempo. Eso, pensando hacia el 2025, creo que puede abrir peligrosamente otra vez la vía para que otra opción rupturista de extrema, de izquierda o de derecha, cualquiera, sea la que vaya a imponerse. Esto es muy peligroso, o sea, coyunturalmente podemos estar ahora mismo, digamos, debatiendo y acusándonos y viéndolo incluso desde el palco, riéndonos cómo se pelean ellos, pero yo veo en el mediano plazo hacia el 2025 y veo un escenario muy sombrío, muy complicado, la verdad. Voy cerrando esta idea, esta primera intervención, con lo siguiente. Decía que se abre entonces la declaración del ex general Terceros, la respuesta en pleno de todo el movimiento al socialismo, de la plana mayor del movimiento al socialismo, y ahí hay una ficha más que falta, la declaración del ex comandante Jarjuri. Sabemos muy bien, hasta el día de hoy, el jueves pasado, ha salido en noticias, en todos los medios de comunicación, bueno, casi todos, por no generalizar, de que se le ha quitado la posibilidad de ampliar su declaración al general Jarjuri por 5 veces. Al principio el general Jarjuri se acoge al derecho al silencio, pero entiendo, no soy experto en leyes, pero entiendo que tiene la posibilidad legal y constitucional de poder declarar. Si en una primera instancia se acoge el derecho al silencio, puede declarar luego después, puede ampliar su declaración. Y uno no entiende por qué hasta el día de hoy no se le permite ampliar su declaración al general Jarjuri. Porque se supone que él introducirá nuevos elementos. Y ahí el tema, ya hablando solamente refiriéndonos, a la cuestión política, y ahí el tema es, si el general Jarjuri da nuevos datos, ¿quién del movimiento al socialismo va a salir con alguna novedad para defender o para replicar eso? Cuando ya has quemado antes a casi todas tus opciones, todas tus naves ya han sido quemadas, ¿quién va a salir a responder de manera clara y contundente? O se van a más bien enfrascar en un mar de incongruencias y de discursos retóricos que dan muchas y muchas y muchas vueltas y al final no te dicen nada en el fondo, ¿no? Y termino finalmente con esto que me parece que es igual algo importante, que tiene que ver con qué hace la oposición política. Creo que la oposición política, de alguna forma, se está agarrando muy bien a 2 puntos: el informe de la Iglesia y las declaraciones de los ex militares, de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas. Se está agarrando muy bien a eso. Es decir, creo que ahí hay una suerte de una reserva en términos discursivos de parte de la oposición. Uno podría pensar que hoy día la oposición está muy débil en este tema, pero yo creo que todavía tiene la posibilidad de salir un poco en la respuesta. El movimiento al socialismo ya no tiene la posibilidad de salir en respuesta de esto. La oposición sí, porque no está sacando, digamos, por sí misma, de manera independiente, discursos y posiciones. Se está agarrando más bien de informes de otros actores terceros que tienen, y eso es bien interesante también para reflexionar, las Fuerzas Armadas y la Iglesia hoy día tiene más grado de legitimidad que los partidos políticos. Esto debería llamarnos también mucho la atención. Yo no entiendo, luego por tanto, ¿para qué conflictuarse, para qué disputar, para qué antagonizar, sobre todo con la Iglesia? Si uno se fija los datos objetivos de encuestas de percepción, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, y esto es curioso por eso, tienen más apoyo y legitimidad que los propios partidos políticos o que la clase política, ¿no? Entonces creo que es bien importante poner estas fichas más o estos puntos más en este rompecabezas que todavía falta por estar armado. Gracias. Muy bien. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Deliberadamente hemos permitido que nuestros invitados puedan exponer con un tiempo bastante
amplio. Vamos a solicitarles por ello puedan reducir el tiempo de su participación, hacerlo más ágil para ir completando algunas ideas en este primer punto, algunas puntualizaciones. Inicialmente, don Jorge Richter, adelante. ¿Abordamos el segundo tema? Ya no. El primer punto, cerramos el primer punto, luego nos vamos al segundo. Bien. Empezando por algunas referencias a las que ha aludido Marcelo y que habla de declaraciones desde el movimiento al socialismo en un mar de incongruencias y que ya ha quemado todas sus naves. Eso es lo que quiero entender. No pasa por el tema de que se acaben los argumentos respecto a lo que es el golpe de Estado. Pasa por la debida conceptualización de lo que es un golpe de Estado, de su debida interpretación también, y fundamentalmente de cómo se constituye el tema de la sucesión constitucional como uno de los elementos de una serie de hechos que se encadenan los unos con los otros para generar la ruptura institucional en el país. En esas referencias también y hubiese sido muy importante, por ejemplo, referirse puntualmente a lo que hace la señora Áñez como interpretaciones personales de la Constitución Política del Estado para poder arrogarse el poder del Estado. Eso bajo ninguna interpretación constitucional tiene un matiz de constitucionalidad. Y tampoco está avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional del Estado. Tampoco, porque eso es un comunicado, no tiene fuerza vinculante. El Tribunal Constitucional se manifiesta o da a conocer sus criterios en otras figuras, autos, resoluciones, declaraciones constitucionales. Aquello fue únicamente un comunicado, que no tiene un valor, pero además que es un comunicado posterior a lo que la señora Áñez ya hizo, es decir, sobre el hecho consumado, lo cual también es crítico. Y respecto del informe de la memoria de la Iglesia Católica, pues a la Iglesia Católica nos hemos referido, y personalmente lo he hecho, con un detalle respecto de las 25 hojas que señalan y demostrando las inconsistencias que tiene. Por ejemplo, una de las inconsistencias que tiene es que dicen que no estuvieron presentes en el acto de posesión de la señora Áñez cuando ella termina el evento y la interpretación y se arroga el mandato del Estado. Lo primero que hace es agradecer a la Iglesia Católica que estaba allí presente. Un segundo elemento de inconsistencia que tiene es que le ofrecen, según lo que reza y dice la memoria, le ofrecen la presidencia del Estado a la señora Adriana el día 12, cuando ella había renunciado el día 10. Si ellos hubiesen tomado como válida esa renuncia, pues entonces no le hubiesen ofrecido la presidencia del Estado. Y si hubiesen creído que esa renuncia no tenía fuerza legal, como que no la tenía, y si ellos hubiesen estado en ese convencimiento, entonces ahí la sucesión constitucional hubiese tenido que seguir el camino de la señora Salvatierra. Y lo más fuerte que termina y señala diciendo la memoria de la Iglesia Católica es que en una reunión finalmente reservada entre Adriana Salvatierra, la señora Susana Rivero, y Monseñor Scarpellini y el señor Ortiz, de la cual ahí dice textualmente que no se conocen los resultados, acto seguido el párrafo que sigue a esa afirmación de que no se conocen resultados, es que se acordó que se iba a reconocer el gobierno de la señora Áñez, que iban a estar presentes con la bancada del Movimiento al Socialismo en horas de la tarde, y en un acto de gentileza mayor invitan a Monseñor Scarpellini y a la cúpula de la Iglesia Católica a que se hagan presentes en el evento. Entonces, así como estos, tiene bastantes otros elementos de fuerte inconsistencia lo que ha significado esta memoria, ¿no? Que tiene, si uno hace una mirada exhaustiva, analítica, que tiene una relación estricta y profunda con lo que ha sido el discurso mediático de los actores políticos, de las instituciones participantes, de los sectores de la derecha, del conservadurismo y del centro político en nuestro país. Casi una forma de justificar lo que había señalado el señor Carlos Mesa.
Y respecto a esto que se dice que las Fuerzas Armadas tienen una mayor legitimidad, pues tienen una legitimidad demasiado cuestionada. Policía, Fuerzas Armadas tiene una legitimidad cuestionada, la policía mucho más que las Fuerzas Armadas, y la Iglesia Católica por encima del 50% una aceptación de acuerdo a los estudios de investigación que existen. Sí, la Iglesia Católica, pero ese hecho no significa que uno tiene que inhabilitar sus criterios de interpelar algo que no tiene una relación directa con lo que han sido los hechos de noviembre de 2019. Por ejemplo, lo que acabo de señalar, que la Iglesia Católica, que estaba observando en el recinto de la Asamblea Legislativa, pues no pone óbice alguno de esa violación de la Constitución que se estaba llevando adelante de ellos, ¿no? Pero estas son unas consideraciones. Bueno, hay algo respecto a lo que dice Carlos. Y disculpa que no había saludado a Carlos y Marcelo también al iniciar, los saludo cordialmente. Yo no me refiero a las consideraciones que ha realizado Carlos, porque entiendo que lo verdaderamente importante es que se puedan realizar las investigaciones que hay en la Argentina, que se tomen las declaraciones a la gente del grupo Alacrán, no solamente hacer algunas conexiones al calor de lo que tenemos hoy día como documentos, porque ahora en la tarde hay también una aseveración desde el Ministerio de Seguridad de la Argentina, donde señalan y dicen y hacen referencia a fechas donde muestran la veracidad de la carta, porque está en los registros de aquel ministerio. En ese sentido, para no estar haciendo aproximaciones y caer en un riesgo de predicciones que después se diluyen en el tiempo, es bueno esperar las conclusiones que puedan tener las investigaciones de la Argentina. Eso sí, decir que este es un hecho descaradamente armado, y en esto entre dos países que incluyan un conjunto de instituciones como la aduana, el Congreso de la Nación Argentina, el centro, la agencia de inteligencia, el Ministerio de Justicia, etcétera. Eso sí me parece arriesgado. Y por supuesto también el señalarle a un gobierno que está fabricando cartas, que está tratando de poder crear algunas pruebas, eso me parece arriesgado como un concepto. Sí creo que como investigación hemerográfica también hay que tomar en cuenta lo que el día de ayer ha publicado, el miércoles 14 ha publicado La Razón, donde en esa cena de julio de 2019 Estados Unidos empieza a instalar lo que significa desobediencia sobre la elección de octubre de 2020 como un elemento que deja en ciernes la posibilidad ya de un fraude. Esto tampoco le vamos a conceder una veracidad absoluta y plena, pero también se debería incorporar, cuando uno hace estas apreciaciones hemerográficas, también incorporar estos otros criterios. Esto, José Luis, para cerrar esta primera vuelta en situación de desventaja, porque ahora voy a sufrir voy a ser víctima del pelotón de fusilamiento acá. No, gracias, don Jorge Richter. ¿Qué dice usted para ir cerrando ya algunas puntualizaciones, don Carlos Berto, en este primer punto? A ver, ofrecí y creo que es necesario retomar la parte conceptual, donde voy a aprovechar para poner algunas cosas en su lugar, ¿no? Porque no se trata de cuestionar una posición del MAS y del gobierno y a fardo cerrado defender la posición contraria. A ver, primera, por honestidad intelectual, porque este ya es un ejercicio académico, estoy con dos politólogos, ellos deben conocer. Me baso en este razonamiento corto en el trabajo de Franz Basius-Subelsa sobre el golpe de Estado, un trabajo último que se publicó hace muy poco. A ver, el concepto de golpe de Estado es útil para describir cualquier cambio de gobierno no agendado o fuera de tiempo. Esa es la pregunta que se hizo
Franz Barrios. Para la audiencia, él es un economista chuquisaqueño, boliviano, pero que vive en Alemania, y él es un prestigioso profesor en universidades alemanas. Para contestar esta pregunta, prestemos atención a los 3 elementos conceptuales que tiene la idea de golpe de Estado. Autor, objetivo de los hechos calificados como golpe de Estado, y el procedimiento, la táctica utilizada sobre los sucesos de noviembre, la caída de Evo Morales y ahora el golpe de Estado según el MAS y el gobierno. ¿Quién fue el autor? Los militares, el alto mando nombrado por Evo Morales, pero ellos no tomaron el poder. Ellos se posicionó Janine y renunciaron y se fueron. Ahora 2 de ellos están en la cárcel, no por haber tomado el poder. Janine tampoco estaba en Trinidad. Ya sabemos en la reunión de la U Católica que le consultaron si estaba de acuerdo, si quería, claro, ¿quién no va a querer ser presidente? Digamos, tendría que tener una formación teórica e ideológica muy fuerte, que no es el caso, para que una persona diga, no, yo prefiero no. O sea, pero Janine no estaba en ninguna asociación ni tratos para voltear a Evo Morales y ser presidenta. Las protestas sociales masivas, fueron masivas en todas las capitales del país, el motín policial, los jefes policiales, ninguno ha llegado al gobierno. ¿Quién fue el autor? La única respuesta que dan los militares, porque le sugirieron que renuncie media hora antes de que renuncie, de que en verdad lo haga. ¿Qué, se asustó de esa cartita? Y se asustó estando rodeado, como él dijo, y ahora ya conocemos, rodeado de 15,000 cocaleros. No es verosímil eso. Segundo elemento conceptual, el objetivo de los hechos que encadenados terminan con la caída de Evo Morales. La toma del poder, ¿de quién? El golpe de Estado es para eso, ¿no? Violan toda la normativa, rompen el sistema jurídico y la orden social y pública, y tumban un gobierno y se apoderan del gobierno. Ese es el golpe de Estado. ¿Quién hizo eso? ¿Cuál era el objetivo de los sucesos? ¿Las pititas? ¿Quién ocasionó eso? El alto mando sostuvo en la práctica, el alto mando, Calimán en persona era un hombre de confianza de Evo Morales. Calimán y el alto mando sostuvo a Evo Morales hasta el 10 de noviembre. No hay posibilidad de esto. ¿Cuál fue la táctica, el procedimiento político-militar para tumbar a Evo Morales? El cerco, la amenaza, tomaron el palacio. ¿Qué hicieron los militares? No tiene sustento la idea del golpe de Estado. Pero esto no quiere decir que la asunción del mando por Janine Áñez era constitucional y se ajustaba al Estado de Derecho. No, eso no significa. Esta es la diferencia. Quienes niegan el golpe de Estado, a través de esa negativa legalizan la asunción de Janine Áñez y el gobierno transitorio. Lo cierto es que la asunción de Janine Áñez fue forzada, violentando la normativa interna de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los vicepresidentes de las dos cámaras no forman parte de la línea de sucesión constitucional. Para que Janine Áñez tome la presidencia, primero debió ser designada presidenta del Senado, y para eso necesitaba el quórum de la Cámara de Senadores, y nunca tuvo eso.
ni siquiera estaban todos los senadores de la oposición. Entre 5 o 6 senadores le invistieron la condición de presidenta del Senado y de ahí al Palacio. Entonces hubo esta violentación del orden. Bien, no fue golpe de Estado, pero tampoco el gobierno de Yanine Áñez tenía todas las piezas en orden. ¿Por qué el país lo aceptó entonces? Porque el 10, la renuncia de Evo Morales generó el vacío, se desató la violencia, en fin, y en momentos críticos como esos, las sociedades están dispuestas a aceptar un mínimo de orden. Eso es lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que pasó entonces? Y aquí Franz Barrios nos da una respuesta. Y nos dice, introduce otra categoría. Y dice, es claro que el concepto de golpe de Estado no alcanza para explicar situaciones como la que ha vivido Bolivia. Y tomando de varios otros autores, Kelsen, Mahmoud, etcétera, acuña otro concepto y es el de reencauzamiento del Estado. No es un golpe de Estado, pero es un reencauzamiento del Estado con ruptura del orden legislativo o legal parcial en la sucesión constitucional. Eso es lo que pasó. Y no fue la primera vez, y aquí voy a narrarles rápido otro episodio. ¿De dónde ha salido la Constitución que está en vigencia? ¿De la Asamblea Legislativa? ¿De Constituyente? No, salió del Congreso. Lo hicimos quienes no éramos constituyentes. ¿Por qué aceptó el país semejante atropello a las reglas de la Constituyente? Porque la situación del país era extrema. Era peor incluso que la de noviembre, y el país aceptó. Bien, es eso lo que ha pasado en el país. Ahora, nada de esto justifica la violación de derechos de la señora Yanine Áñez, la forma como ha sido detenida, la forma abusiva como la tienen en la cárcel, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con lo siguiente para cerrar este primer punto. Les dije que para mí está claro ya que el tema no es de Bolivia, volviendo a las cartas, volviendo a la llegada del grupo Alacrán, etcétera. El tema es en la Argentina. Y les dije que, ahora les voy a dar el detalle. Miren, en efecto, el informe que presenta la Gendarmería, la actual comandancia de la Gendarmería, dice lo siguiente. El 20 de enero del 2020, reitero, 20 de enero del 20, la policía boliviana presentó 2 informes a la Embajada Argentina en Bolivia, a solicitud de esta, elaborados por la policía boliviana los días 12 y 28 de noviembre de 2019. O sea, son los actores de los hechos, pero es la policía boliviana. Y en el informe de la policía se lee lo siguiente: la policía boliviana autoriza la internación y porte temporal en el Estado Plurinacional de Bolivia de armas de fuego, su munición y materiales relacionados al personal de la agrupación Fuerzas Especiales Alacrán, de la Gendarmería, etcétera. Okay. No fue el general Terceros, fue la policía boliviana, en el marco de los convenios entre policías. La Gendarmería Argentina es la Policía Federal. Fue entre organismos policiales que se autorizan para que vengan. Esos implementos, esos pertrechos llegaron el 13 de noviembre. No podía el general Terceros agradecer por algo que estaba llegando recién ese día.
O sea, ¿qué está pasando? ¿Saben qué es lo que pasa? Es un problema en la Argentina. Es el juicio contra Macri, más que contra Macri, que ya es una figura relativamente agotada, contra la señora Patricia Bullrich, que es una nueva figura que está surgiendo en la Argentina del macrismo, y le están abriendo el juicio a la señora Patricia Bullrich para anularla, porque además la señora ha denunciado malos manejos, administración dolosa de las vacunas, la gran duda que hay en la Argentina por la vacuna Pfizer, etcétera, etcétera. Es eso lo que está pasando en la Argentina. El operativo en Bolivia es este sinvergüenza que está actuando embajador en Bolivia de la Argentina, y el gobierno boliviano, no es el gobierno orgánicamente, son algunas personas que se están prestando a esto. Está poniéndose en evidencia esta situación gracias a los informes, pero sí, hay que esperar a que la investigación en la Argentina avance, termine, se esclarezca, y me sumo a lo que dice Marcelo Arequipa. Tenemos que parar esto en Bolivia, no tiene fundamentos. Tenemos que llegar a un punto de pacificar, unificar el país. No debemos seguir en esta pelea que no es nuestra y que se basa en documentos que arrojan muchas dudas. Muy bien, para finalizar este primer punto, don Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. Jorge, afortunadamente no estamos en el tiempo en el que Carlos Verdes empezaba a escuchar las radios, y que esto no es pelotón de fusilamiento, ¿no? Sino más bien es un diálogo, y eso es lo rico del momento en el que estamos viviendo, ¿no? A ver, hay un tema que a mí me llama mucho la referencia del momento político en Bolivia. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso hay que agradecerlo, ¿no? Porque realmente los bolivianos creo que hemos entronizado dentro de nuestro ADN la idea de que resolvemos nuestros problemas profundos por medio del voto. Las resolvemos ahí. No las resolvemos, necesariamente, en la calle, en el enfrentamiento violento. Por eso vuelvo al capítulo del 2016. O sea, volver a los tribunales en ese momento fue una equivocación absoluta. Ir a los tribunales en este momento creo que también es otra equivocación. Igual es una equivocación, por lo menos estratégica, no estructural, pero estratégica del momento. Quiero decir, ¿por qué? Porque de alguna forma a esta oposición, a este antimacismo que había sido tremendamente derrotado en octubre del año 2020, pues lo que está ocasionando es que con toda esta arremetida sobre el tema del caso del golpe de Estado, la están rearticulando. Una oposición política que estaba completamente desestructurada y además muy venida a menos. Una organización política como Comunidad Ciudadana que está realmente fragmentadísima y casi fuera del mapa político. De repente vuelve a aparecer el señor Mesa otra vez en la escena política, cuando realmente él ya ni se sabía si era jefe de la oposición política o si más bien era otro el que tomaba la batuta de la oposición política. Y oposiciones más bien regionales muy chiquititas con las que creo que, si nos preciamos de ser sujetos democráticos, hay que convivir, es decir, hay que aprender a convivir con una oposición política, ¿no? Entonces creo que por eso, como decía hace rato, esto está generando más bien de manera contraproducente al actual gobierno la idea de rearticular otra vez una oposición política, ¿no? Y otro elemento más: el gobierno, el movimiento al socialismo, se encarga de poner en la agenda pública el tema del golpe de Estado, pero al final de cuentas no es el actor central que lo administra. No lo es, porque sale la iglesia, salen los comandantes de las Fuerzas Armadas y salen los actores de oposición política, y ellos son los que generan más bien ruido, ellos son los que generan respuesta, y lo que hace el gobierno es sobreexplicarse sobre algo que ya había explicado antes, y esto pues otra vez sigue generando problemas, o ruidos en todo caso. Entonces creo que por eso, como decía hace rato, estratégicamente la verdad no es, creo yo, lo más apropiado hoy día mismo. Peor aún, para cerrar mi intervención,
en un contexto en el que el movimiento al socialismo gana las elecciones del 2020, haciendo épica en la política otra vez. Si has ganado haciendo épica en la política, porque todos apostaban, y la fórmula era esa, sin Evo Morales el MAS iba a dejar de existir, completamente equivocado, porque si hay algo que ha demostrado, está creo que ya plasmado ya, y eso va a quedar en la historia, es que el movimiento al socialismo ha sido y es una organización política que es capaz de sobrevivir más allá de su liderazgo histórico, ha sido capaz de sobrevivir más allá de eso, y has llegado al poder haciendo épica de verdad en la política otra vez, quizá por cuarta, por quinta vez, pero has seguido haciendo épica. Y yo no entiendo cómo quemar esa épica tan rápido en tan pocos meses, metiéndote otra vez en una discusión que sinceramente otra vez no tiene sentido. Digo, sentido estratégico, estructural para los temas en los que estamos viviendo hoy día, ¿no? Gracias. Muy bien, le agradecemos también a don Marcelo Arequipa. Rápidamente vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Hemos ahondado el primer punto con bastante tiempo. Les vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana hacer más rápido, más ágil su participación, acortando los tiempos, por favor. El segundo tiempo, que tiene que ver con la postura de organismos internacionales, la comunidad internacional, en torno a la situación de algunas naciones. Se han conocido problemas en Cuba, también en Venezuela, Haití, ni qué decir con la muerte de su presidente. ¿Qué mencionar frente a este segundo punto, don Jorge Richter? Gracias, José Luis. Evidentemente, todavía el primer punto no está agotado, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Yo tengo una visión muy distinta, Carlos, de lo que señala Franz Barrios y de su conceptualización de golpe de Estado. Yo escribí un artículo que se llama Anatomía de los golpes de Estado, y en ese artículo tengo una referencia a Randall Thompson, a Huntington, a Rosemary O'Kane, y señalan de forma conjunta, también lo hace Castells después, que la presencia directa o indirecta de las Fuerzas Armadas para la modificación del titular en ejercicio del Poder Ejecutivo insinúa técnicamente ya lo que es un golpe de Estado. Pero coincidimos claramente en lo que la señora Áñez después llama sucesión constitucional y todos esos hechos que no tienen constitucionalidad, pero la participación de las Fuerzas Armadas avala que la señora Áñez haga lo que hizo esa tarde en la Asamblea Legislativa. De lo contrario no hubiese podido hacerlo bajo ningún concepto, no tendría la fuerza si no hay alguien fuera de ese recinto que te sostiene posteriormente para poder hacer aquello y sostener un gobierno. Claramente la alianza entre las Fuerzas Armadas y ella y la señora y el grupo noviembrista, que yo llamo, que es alguien más que Áñez, es un conjunto de actores políticos, sostienen aquello que fue el golpe de Estado. Pero bueno, eso ya lo podremos explicar en algún otro momento o dialogarlo. En lo que hace al tema, José Luis, que nos convoca respecto a lo que está ocurriendo en Cuba, pero también la posición que algunos países, algunos organismos internacionales tienen sobre lo de Venezuela, Haití. Yo quisiera señalar rápidamente, para ser abreviado en esta intervención, es muy importante diferenciar de manera prioritaria los dos conceptos que se tienen de libertades individuales y de libertades colectivas. Es importante también hacer hincapié en lo que es la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, en la forma en la cual quieren gobernarse una sociedad, en su manera de construir un Estado y cómo entienden y sienten ellos la democracia. No necesariamente la democracia tiene que pasar por la vía de lo liberal republicano de forma estricta. Hay diferentes formas también desde la teoría política de mirar las maneras de participación y de organización de la representación política, esto es, de los partidos políticos. Por ejemplo, Duverger habla claramente sobre lo que son los países con sistemas de partido único, que es el caso de Cuba, con sistemas bipartidistas, que es el caso de los Estados Unidos, y de multipartidismo, que es el caso nuestro en Bolivia, o de otros tantos
tantos países. Esto también hay que respetarlo, por supuesto. Más allá de las visiones geopolíticas, de los equilibrios de poder o de el apalancamiento o validación de regímenes con los cuales un país encuentra afinidades políticas, como son las lógicas imperiales que promocionan gobiernos que sean únicamente afines a ellos. Y el tercer elemento entra en lo que señala, en lo que podríamos hablar como consideración importante, sustancial, de lo que es el bloqueo. En esta etapa de posverdades, fuertes posverdades, de distorsión de lo que significan los debates, de desordenar los mismos, ya escuchaba el otro día en un medio local, no en un medio extranjero, en un medio local donde se hablaba y se decía que en realidad el bloqueo que afecta a Cuba es un bloqueo suave, que no tiene mayor incidencia y que solamente sirve como eje argumentativo para todo lo actuado en la Revolución Cubana. Y alguien más también señalaba y decía que en los hechos el bloqueo era un autobloqueo que también era instrumentalizado desde el gobierno cubano para facilitar argumentativamente respaldos de dignidad hacia la revolución. No creo personalmente en ninguno de estos dos argumentos. Una muestra de ello, y esto lo sabemos como gobierno, es la desesperación que tiene Cuba, el gobierno cubano en estos momentos, para poder adquirir jeringas y poder realizar su plan de vacunación. No tienen capacidad de adquirir jeringas porque en el mercado internacional les está vetada esta posibilidad de compra y tienen que recurrir a diferentes mecanismos y formas muy creativas, a momentos caritativas desde otros gobiernos que los puedan ayudar en ello. El bloqueo es impiadoso, sin lugar a dudas, y el bloqueo es también una de las consecuencias en las cuales se encuentra el país en esta situación respecto hoy en día de su pandemia y de alguna otra capacidad de adquirir alimentos, por ejemplo. Yo había señalado al principio de forma inicial la cuestión de las libertades, la mirada de las libertades que escoge un pueblo, una sociedad, sus formas de construirlas. El gobierno cubano está anotado de forma militante en lo que significan las libertades colectivas. El concepto de libertad colectiva es un concepto antiguo, es el concepto griego de la libertad colectiva en la decisión del conjunto, que beneficie a la sociedad, que beneficie a toda la estructura, en este caso estatal. Hoy en día esto compite fuertemente con las libertades individuales, estas libertades individuales que se promocionan desde un exacerbado individualismo propio de las lógicas liberales y de las lógicas capitalistas. ¿Por qué? Ahí habría que preguntarnos, ¿el capitalismo no ha sufrido esa crisis terminal de la cual toda la gente con mirada progresista y de izquierda siempre le ha señalado que está en esos umbrales de la decadencia plena? Esto Zizek lo decía de manera paradójica y mencionaba, conozco, dice Zizek, argumentos que hablan desde la época de la Revolución Francesa de que el capitalismo estaba ya en situación de crisis y este no ocurre. Y yo personalmente he dicho muchas veces, José Luis, amigos de Panamericana, que el capitalismo, para bien o para mal, ha logrado ser transversal en la humanidad hoy en día por encima de características sociales, de religión, de sistemas económicos y de países y situaciones o ubicaciones geográficas también. Por supuesto que esta es una realidad con sus diferentes vertientes. Michel Albert expresa algo muy claro cuando habla de capitalismo versus capitalismo en esa su obra de fines de los años 90 y distingue el capitalismo individualista del capitalismo de la Renania, por ejemplo, que tiene un sentido mucho más colectivista. En esa perspectiva, hoy en día se exacerba desde la individualidad una libertad que hace referencia y que ingresa en el campo absolutamente político y que son las formas y modelos liberales y neoliberales y que nos hablan
con una lógica también de discurso único, de que no existe otra alternativa de democracia que no sea la liberal republicana. Y en esa perspectiva, pues los países tienen también su derecho a elegir libertades colectivas, como lo ha hecho Cuba. Y no hay que entrar en este debate de que afirmar o respaldar o admirar lo que ha sido la revolución cubana y su lucha contra el imperialismo norteamericano como una situación degradada y vergonzante de aquellos quienes tienen una idea de democracia distinta de la democracia tradicional liberal y republicana. Número 1, rápidamente. Número 2, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Esto tiene que significar que los gobiernos tienen las maneras de gobernarse, pero hay que ser respetuoso de aquello. Por ello inicié esta conversación, José Luis, leyendo el artículo 36 de la Constitución, o haciendo una referencia al artículo 36 de la Constitución de la Argentina, donde se señala que no puede existir un tomar por la fuerza el poder político. Y esto también es absolutamente válido y extensivo para lo que son las miradas geopolíticas que buscan intervenir desde otros países en la autodeterminación de las maneras que quiere gobernarse un país. Finalmente, José Luis, estimado Marcelo, Carlos, el bloqueo es la espada que viene asfixiando y desangrando al pueblo cubano por la imposibilidad que tiene de poderse integrar de manera completa al mundo. Si mal no recuerdo, hace pocos días atrás, en la Asamblea de Naciones Unidas, 184 países votaron a favor de suspender el bloqueo y 2 países a favor de que éste continúe, los Estados Unidos e Israel. No es posible tampoco en la buena vecindad, en el siglo XXI, en una comunidad internacional que debe dar muestras y expresiones de alto respeto y valor de la democracia, que 2 países terminen decidiendo el sufrimiento de 11 millones de personas. Esto no es aceptable, por supuesto, y debería ser uno de los elementos centrales. Ver y observar si el gobierno cubano tiene las capacidades suficientes para conducir su revolución, su gobierno, sus libertades colectivas, su modelo económico, desde la perspectiva de lo que es una libertad colectiva. Esto es importante, dejar de lado, terminar con este bloqueo que es asfixiante para un pueblo. Muy bien, ¿qué dice usted en este segundo punto, don Carlos Berte? ¿Cuál es su reflexión? Primero, José Luis, creo que se han olvidado ustedes de Nicaragua. También, ¿no? Bueno, incluimos, ¿no?, en este paquete. Deberíamos incluir en el paquetito Cuba, Nicaragua, Venezuela por un lado, estos 3, por sus afinidades políticas e ideológicas, y Haití como un caso especial, pero aparte. Colombia también. Colombia, claro, pero ya el paquete se nos hace muy grande, ¿no? Haití por el asesinato del presidente, no por el magnicidio. A ver, lo cierto parece ser que la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela tiene que ver con los niveles de pobreza marcados, fuertes, en los 3 países que ahora se reclaman del socialismo del siglo XXI. Bueno, no sé si Cuba se reclama eso, ¿no? Venezuela y Nicaragua. Cuba sigue siendo socialista junto con Corea del Norte. Son los únicos 2 países en el mundo que mantienen las viejas modalidades del socialismo que se derrumbó hace 2, 3, 4 décadas. Bien, la base material de lo que hoy está sucediendo, sin entrar a pronunciarnos sobre lo que deben hacer o no hacer, buscando entender lo que está pasando, es la extrema pobreza en la que se desenvuelven estos 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, ocasionada por sus gobiernos. Hay una diferencia, porque, claro, en el caso de Cuba, siempre se suele recordar, traer a la memoria el bloqueo o en realidad el embargo comercial que
Estados Unidos ha impuesto contra Cuba. Entre Cuba y Nicaragua hay una diferencia. Nicaragua no tiene embargo, no tiene bloqueo. E igual que Venezuela, los principales negocios de Nicaragua se hacen en Estados Unidos. Y no obstante, los tres países muestran a estas alturas niveles de pobreza, de retraso, de falta de abastecimiento, etcétera, etcétera, similares. Esta es la base material de los conflictos. Y a todo ello hay que sumar los desastrosos efectos de la pandemia, que está afectando severamente a todos los países del mundo, y por supuesto, mientras más débil y más problemas tengas, los efectos de la pandemia serán bastante más rigurosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es eso lo que está pasando, y entonces, sobre esta base, pobreza, desabastecimiento, tanto en Cuba, Nicaragua y Venezuela, no tienen suficiente alimentación, no tienen suficientes suministros para enfrentar la pandemia y sus efectos, etcétera, etcétera. En estos tres países, sobre eso comienzan a actuar los factores políticos. Y todos hemos visto en las redes sociales y oído que esa espontánea protesta que surge el domingo en Cuba y se prolonga un par de días más, creo que algo el lunes, pero ya a estas alturas ha sido controlada la protesta. La protesta se realiza con las banderas de libertad, de renuncia del gobierno, etcétera. La población cubana está sufriendo los rigores de todo esto, ¿no? Y no creo que debamos justificar lo que pasa en estos países, el desastre venezolano, lo que sucede en Nicaragua y lo que pasa en Cuba. No creo que debamos justificar desde un país como Bolivia, apelando a conceptos tan interesantes como libertad colectiva. O sea, ellos son demócratas de otra manera, esa es la vieja explicación cubana, la libertad colectiva. Y lo del lunes no fue libertad colectiva, perdón, lo del domingo, cuando salen esos miles de cubanos espontáneos, ¿no es libertad colectiva? Han sido reprimidos a palos. ¿Y vamos a justificar eso? Creo que no. No deberíamos inmiscuirnos ni de la derecha ni desde la izquierda a los asuntos internos cubanos. Explicar, entender lo que está pasando. Es el efecto de las consecuencias de estos regímenes que están prácticamente fuera de la historia ya. El gobierno venezolano, el gobierno nicaragüense y el cubano están prácticamente fuera de la historia, ya no responden a las condiciones objetivas en las que se desenvuelve el mundo. Y termino con una reflexión que a mí me lastima mucho, porque yo soy de una generación, de una tanda, que vivimos, nos entusiasmamos, nos elevó la moral. Primero la Revolución Cubana, bueno, en esa época estaba muy chiquito, pero años después, en torno a la experiencia del Che Guevara en Bolivia, claro, todos éramos estudiantes, ¿no? El Che Guevara, la liberación, o sea, era nuestra inspiración. Pasaron los años 60, 70, la Revolución Cubana ya comenzó a mostrar unas señales autoritarias que eran difíciles de entender, como pasaba en Europa, y surge otra experiencia en América que fue la revolución sandinista, Nicaragua. Y nuevamente nos entusiasmamos, decimos, bueno, esta es una nueva experiencia, esta es la vía para sacar a nuestros países de la situación en la que nos encontramos. ¿Y en qué ha terminado todo esto? ¿Alguien me va a decir que este sinvergüenza del presidente nicaragüense
y su mujer, que es la vicepresidenta, representan todavía libertades, representan todavía desarrollo en los pueblos, representan el futuro de la humanidad a título de libertad colectiva o lo que quieran. No, para nada. Han malgastado, han desbaratado las esperanzas de todo el continente. Y eso mismo le está pasando a Evo Morales en Bolivia. Están echando por la borda todo lo que se había acumulado en más de 20, 30 años en el movimiento popular boliviano, que está quedando al margen de todo este proceso, y lo que sucede en Cuba, en Nicaragua, Venezuela, debería servirnos a los bolivianos como materia de reflexión para reencauzar nuestro país por un sendero muchísimo más asequible para el conjunto, para la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. Bien, muchas gracias, don Carlos Duarte. Usted, don Marcelo Arequipa, en este segundo punto, para cerrar el segundo punto. Sí, muy brevemente sobre este tema. A ver, también he escuchado yo esos alegatos respecto de el bloqueo, pues hoy día, o el embargo que hay sobre Cuba no es tan fuerte y luego por tanto no sería lo más determinante, ¿no? No estaría tan seguro de esa argumentación si ya de manera consecutiva más de 20 declaraciones cada año de Naciones Unidas, firmada además por más de 180 países, piden que se levante ese embargo. Es decir, si es una cosa que es tan suave y no es tan complicada, y en realidad la responsabilidad es casi de manera exclusiva de su clase gobernante y de ese partido único que hay, entonces ¿por qué Naciones Unidas lleva por poco más de 20 años declaraciones pidiendo que se levante el embargo? Y me voy a referir solamente a los dos últimos. El penúltimo, el año pasado, en Ginebra sale una declaración de Naciones Unidas pidiendo que, a propósito de crisis económica más pandemia, va a generar en Cuba un escenario de inestabilidad muy fuerte. Eso es lo que dijo Naciones Unidas el año pasado. Porque además eso se le suma, por eso, el embargo que vive todavía ese país. Pues ahora lo que estamos viendo es un poco ese presagio, ¿no? Y este año, fines de junio de este año, más de 180 países pidiendo que otra vez se cese el embargo a Cuba. ¿Quiénes son los que se oponen? Estados Unidos, que tiene capacidad de veto, e Israel. ¿Qué país es el que lanza un voto absteniéndose de esa declaración? Un país, digamos, latinoamericano. Colombia. Por eso decía hace rato, Colombia, que tiene también sus propios problemas internos en términos de derechos humanos, se abstiene de votar a favor de que se levante ese embargo a Cuba. O sea, incongruencias las tenemos todos, creo, en todo caso, ¿no? En todos aspectos. Y el último dato: hay una empresa muy respetada, muy conocida a nivel mundial, que se llama el Pew Research, que hace de manera constante estudios de percepción social en Estados Unidos y en el mundo, y los datos de los últimos 5 años, que pregunta al ciudadano de Estados Unidos, le pregunta si están de acuerdo o no con que se levante el embargo a Cuba, los datos rondan en alrededor del 70%. La gente en Estados Unidos pide que se levante el embargo a Cuba. Entonces, claro, por eso, la percepción de la calle, la percepción de la gente es una, la información que se destilan en medios de comunicación es otra, y la desinformación que vivimos en redes sociales también es otra. Entonces creo que estamos muy mezclados en eso. Yo también intento ser bastante cuidadoso cuando me refiero, digamos, a otro contexto de otro país, porque creo que si algo hay que respetar mucho de los países, más allá de que nos guste o no nos guste la forma en la cual están andando, es su soberanía. Cada país es soberano en la medida en la que ellos decidan de cómo llevarse adelante en su propia convivencia. Todo tiene unas líneas rojas, obviamente, desde nuestros puntos de vista, pero creo que hay que entender también las cosas en términos contextuales más amplios, ¿no? Eso. Muy bien. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana en esta jornada y este fin de semana.
por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana emitir sus criterios simplemente en tono de reflexión, a lo sumo 2 minutos y medio para terminar con este último punto y también la despedida. Iniciamos con usted, don Jorge Richter. Gracias, José Luis. Sucintamente. La presencia de la pandemia en el mundo, sin lugar a dudas, ha sido devastadora y nos ha mostrado que en un estado de excepción nuestras capacidades de respuesta son excesivamente graduales, lentas, y que este es un proceso de aprendizaje. Nosotros podemos evaluativamente señalar y decir que se han tomado decisiones ahora importantes respecto a la pandemia. Un plan de lucha contra el COVID-19 que tiene 3 ejes, donde 2 elementos son fundamentales. El primer eje, la necesidad de poder diagnosticar como un elemento imprescindible, esto hacen los países que tratan de forma seria, responsable y con mejores resultados, imprescindible para poder, en el diagnóstico y en el conocimiento que una persona esté en situación de contagio, poder medicar, poder atender, poder aislar y preservar bajo un monitoreo su salud de forma tal de que no tenga que llegar a las instancias de terapias intermedias y terapias intensivas donde las posibilidades de siempre sobrevivir son mucho más críticas. Hoy en día en el país tenemos un promedio por encima de las 10.000 pruebas diagnósticas diarias, todos los días, y contamos con una capacidad de disponibilidad de pruebas absolutamente importantes. El país adquirió más de 4.3 millones de pruebas diagnósticas que tienen que ser siempre gratuitas. El segundo elemento es avanzar de forma preventiva a una consistencia de las capacidades inmunológicas de las personas. Esto significa poder vacunar a la gente. En esa línea los países están siguiendo dos etapas. Y hablamos de países de nuestra región, básicamente. Tener una capacidad de inmunizar a la gente con una primera vacuna, que es donde se generan las mayores capacidades inmunológicas de la persona. Al momento, al día de hoy, estamos en alrededor del 35% de las personas vacunadas con primeras vacunas y de un 11.78% aproximadamente con segundas dosis. Esto sin duda es importante, pero hay un elemento que también coadyuva a ello. Tenemos prácticamente cubierta, falta todavía una cantidad de vacunas, pero prácticamente cubierta algo más del 80, casi cercano al 90% de los requerimientos y de las necesidades de vacunas en el país. Estas han llegado finalmente con mucho esfuerzo y con características distintas, han llegado al país para poder ser distribuidas. El segundo punto es nuestra coordinación con los gobiernos locales y subnacionales. Esa coordinación es absolutamente importante porque en los sedes departamentales están las capacidades de vacunación. Esto es, el gobierno nacional provee de los insumos necesarios, pruebas diagnósticas, fundamentalmente, medicamentos para terapias intensivas, que haya suficiente capacidad productiva de oxígeno en el país para que ellos puedan después proveerse de los otros elementos necesarios. Y fundamentalmente el gobierno nacional provee vacunas. Esas vacunas tienen que ser distribuidas por los sedes, a los municipios, a las gobernaciones, y ellos responsabilizarse. Por eso el presidente habló de responsabilidades compartidas en el mensaje que dio al país. Ellos responsabilizarse de que la vacunación acelere su ritmo y sus alcances. Hoy en día hemos tenido momentos de vacunación por encima de las 80.000 personas. Hace unos días atrás hemos tenido 68.000 personas. Todavía necesitaríamos profundizar esta vacunación, que los grandes centros vacunatorios que están a cargo del gobierno no sean el eje de la vacunación, sino las capacidades de vacunación de los municipios y de las gobernaciones. Esto es absolutamente importante.
Tenemos hoy en día vacunas, tenemos pruebas diagnósticas y tenemos una mejor capacidad. No somos invencibles ante el virus, pero tenemos una mejor capacidad para poder enfrentar la vacunación y nuestra lucha contra el COVID. Es importante acá hacer una reflexión, que municipios y gobernaciones tengan un rol mucho más protagónico en la vacunación y que los bolivianos también una conciencia mayor de la importancia que significa estar inmunizados para poder proteger a las familias, protegernos nosotros y desempeñar nuestras actividades económicas con mayor seguridad. Agradecido, José Luis, por la oportunidad, un gusto haber conversado con Marcelo, con Carlos y por supuesto a toda La Paz una vez más felicidades en su mes aniversario. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Richter. También le damos la palabra a don Carlos Bert para cerrar este último punto, de manera breve, por favor, y también su despedida. Sí, dos premisas de mi intervención, porque voy a ser un tanto crítico con la información oficial. Esta visión crítica no me nubla la vista y para mí hay claridad en una comparación entre la eficiencia para enfrentar la pandemia del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez y la del gobierno de Arce Catacora. Las deficiencias, la gestión extremadamente débil del gobierno transitorio tuvo consecuencias, fue evidente, y tuvo consecuencias políticas. Ya, con eso digo todo. No es posible finalmente comparar a estos por dos momentos diferentes. La tarea principal del gobierno transitorio eran las pruebas diagnósticas. A Arce Catacora le tocó la época de las vacunas, que no existían en el anterior. A ver, pruebas diagnósticas. Si ustedes revisan los informes diarios de los reportes epidemiológicos diarios, van a constatar lo siguiente. El lunes comienzan a subir las pruebas diagnósticas. En el encabezamiento de los informes aparece la cantidad de pruebas que han hecho ese día. El lunes comienza a subir, llega hasta el miércoles y jueves, y efectivamente hay días que hacen hasta 15,000 pruebas. Y viernes, sábado, domingo se desploman. Caen hasta 2,000 pruebas en el fin de semana. Pareciera que el gobierno de Arce Catacora tiene un acuerdo con el COVID, ¿no? En los fines de semana descansan. No, porque las pruebas son de municipios y de gobernaciones. No importa. El Ministerio de Salud es la cabeza, es quien coordina y quien dirige. Si permiten que esto esté sucediendo hace meses, ese es un problema que tienen que resolverlo. Yo estoy dando una constatación. Pero ellos ejecutan, ¿ya? Entonces la apreciación del gobierno Arce Catacora no es correcta. Y el día del Año Nuevo Aymara fue fatal. La caída de las pruebas fue hasta el nivel más bajo que uno puede imaginar. O sea, este es un error que hay que corregir, que pasa por coordinación, pero que el ministerio no puede decir no es mi responsabilidad. Es un problema para la población. Yo estoy hablando desde la población. Vacunas. A ver, el porcentaje, el que nos ha dado Jorge, es el que repite la voz oficial del gobierno. ¿De dónde sale esto? Miren, hay tres formas de medir el porcentaje. Puedo medir sobre la población total, puedo medir sobre la población de 18 años para arriba, o puedo medir, que es lo que están haciendo en muchas partes del mundo, de la población de 12 años para arriba, porque de 12 años a 18 años es un bolsón muy grande que, si no se vacuna, se convierte en vector de contagio. Bien, sí, depende cómo mido esto. Bueno, el ministerio ha elegido, naturalmente, para elevar sus cifras, ha elegido medir sobre el 70% de 18 años, que ni siquiera es 70, 64% de 18 años para arriba, y nos dan
Lamentablemente hoy día he tenido que salir muy temprano, no tengo la cifra y aquí cierro. Al día de ayer, ni siquiera ayer, al día jueves, el porcentaje de los vacunados con 2 dosis en el país sobre el total de la población, 6.9. 6.9 de la población está vacunada con las 2 dosis. Si calcula sobre de 18 años para arriba, 10.8%. Si calcula de 12 años para arriba, 9%. Lo que hace el ministerio, nos habla, suma dos vacunas con una vacuna y nos dice hasta ese día 3.250.000 vacunados, que representan el 42.7%. Esa es la cifra que nos da. Estas son las cifras oficiales. Yo registro todos los días la información. Entonces, este procedimiento tiene una parte de propaganda y una parte de eficiencia. Lo recomendable es que se separe esto, ¿no? Que nos den información objetiva, que no nos transmitan imágenes equivocadas. Bueno, a ver, muy brevemente, ¿ya ha concluido, don? Sí, con eso. Perfectamente. Muy brevemente, por favor, don Jorge Richter, quiere hacer usted. Un minuto. Lo recomendable, en todo caso, es llevar una cuenta correcta de lo que es la vacunación. Nosotros en el país tenemos 7.1 millón de bolivianos en edad de vacunación, de 18 años para arriba. No de 12 años en adelante, hacia 18, porque no existen este tipo de vacunas todavía disponibles en el mercado. Ese es el tema. Por eso se toma el 100%, comprende la población que suma de 18 años para arriba. Ese es un punto. El segundo elemento es que ahí, en primera dosis, hemos vacunado el 35%, y en primera y segunda dosis hemos vacunado el 11.78%. No hay propaganda, esta es una cuestión de salud, y no hay que forzar tampoco las críticas cuando es evidente lo que se tiene. Muy bien, para finalizar ahora, tengo que corregir esto, nuevamente. No es cierto. A ver, cifras exactas INE, no lo que se inventa el ministerio. Para 2021, 11.841.955 habitantes en Bolivia. 18 años y más, 7.600.000, no 7.100.000 como dice el ministerio. Cifras del INE. De 12 años y más, 9.008.000. Y no es cierto que no existen vacunas. Están vacunando a 12 años, a 18 años con la Pfizer y Moderna, sobre todo con la Pfizer en Europa, en Estados Unidos y en varios países. Únicamente en situación muy bien, no podemos permitir. Muy bien, vamos a finalizar con Marcelo Arequipa. Muchas gracias, José Luis. A ver, en el mundo de las percepciones y de los datos objetivos, yo tenía que haber sido vacunado en julio y he sido vacunado antes de eso, entonces yo la verdad es que lo agradezco mucho, porque la posibilidad de tener el acceso a la vacuna lo más pronto posible creo que nos levanta un peso encima, y ahí creo que hay que hacer una puntualización respecto del gobierno, porque creo que cuando hay voluntad política para hacer las cosas se las puede hacer bien. Y se está demostrando que en este caso, en el tema de las vacunas, se lo está haciendo de manera positiva. Lo que nos queda a nosotros como país, a todos los ciudadanos, es cuidarnos, entender y comprender que los contagios probablemente no van a desaparecer, pero lo que hay que intentar hacer en la medida de lo posible es no colapsar el sistema de salud con las unidades de terapia intensiva, y eso solamente se asegura con las vacunas y con la detección rápida de la enfermedad. Entonces creo que eso es bien importante. Y otra vez agradecer mucho y felicitar otra vez a la radio por sus 49 años de vida. Gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias, amigos de todo el país. De esta manera llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al vocero presidencial Jorge Richter, a Carlos Bert como investigador y exautoridad de Estado, y también a Marcelo Arequipa como politólogo. En este 49 aniversario
el compromiso de mantener algunos principios fundamentales como el equilibrio y la pluralidad en este espacio de Panamericana. A nombre de la dirección de la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.